Ok. Ya. Bueno. Espera, va a ser todo muy formal. Hola, chef. Hola, ¿qué tal? ¿No me podría dar sus datos completos, su nombre completo, su edad, sus años trabajando en el medio? Mi nombre completo es Juan Pablo Flores Ajá. Benítez, mi edad es de 32 años Ujú. y llevo 12 años en el 12 medio. años. ¿En dónde estudió la carrera de gastronomía? Yo hice un entrenamiento culinario Ajá. bajo la tutela de la Academia Culinaria de Francia con sede en México. Ya. ¿Y ahora a qué se dedica? Actualmente soy chef ejecutivo del restaurante Escuela Céfiro de la Universidad del Rey Jesús San Juan. ¿Y cuántos años lleva o cuánto tiempo lleva? Desde la apertura, 4 años. 4 años, ya. ¿Por qué cocina mexicana y no francesa o cocina internacional? En donde en el En Céfiro, el Céfiro. pues era un concepto que la directora del Colegio de Gastronomía quería poner en el restaurante, porque pues en esta dinámica de estar en pro de las costumbres, del rescate de las costumbres y tradiciones de nuestro país. Ah, ya. ¿Y antes en qué otros lugares ha trabajado? Bueno, antes trabajé en Cluny como chef ejecutivo, trabajé en el restaurante de Cirque como chef de banquetes, trabajé en el restaurante Olivier, en el Cibulet, en Bistro Central. O sea que casi todos han sido franceses. ¿Y ahorita cómo se siente el cambio de cocina francesa a la cocina mexicana? Pues yo creo que las técnicas culinarias son las mismas, lo único que cambia es como los ingredientes y como un poquito los procesos, ¿no? Pero en realidad el cocinar es exactamente lo mismo aquí en Chile, creo. ¿Y qué opina de la cocina mexicana? Es compleja, vasta, es muy cambiante de una región a otra, entonces eso lo hace muy complejo, pero es una cocina muy rica, muy completa. Es una cocina como tienes la oportunidad de tener varios climas, varias regiones geográficas y entonces eso hace que haya bastante fauna, bastante flora, ¿no? Bastantes climas y bueno, tienes la costa del Pacífico y la costa del Golfo de México, entonces pues tienes una variedad de recursos naturales, gastronómicamente hablando, amplia para explorar. ¿Y qué hacen en cuanto a la cocina mexicana? O sea, ¿toman las recetas que ya son regionales, por ejemplo, de Oaxaca, de Guerrero, o basándose en esas hacen nuevas recetas? No, tratamos de respetar al máximo las recetas regionales de nuestro país, hacer un buen pozole verde estilo Guerrero, hacer un buen mole coloradito de Oaxaca, muchas veces hacer una buena sopa de chipilín de Tabasco, una buena cochinita pibil de Yucatán, pero muchas veces los ingredientes que nosotros tenemos o que tenemos acceso aquí en el Distrito Federal son muy diferentes a los ingredientes que hay en cada región. O sea, aquí es muy difícil encontrar, por ejemplo, la hoja de chipilín fresca, entonces tenemos que ir por hojas de chipilín seca, entonces sí hay como bastantes limitantes dentro de nuestro propio país para poder hacer cocina mexicana. Pero bueno, no es un impedimento, muchas veces suples algunos ingredientes por otros. En el caso, por ejemplo, de los moles, hay algunos chiles que no consigues aquí en México, ¿no? Como el chilhuacle, o si lo consigues es carísimo, ¿no? Entonces tienes que sustituir por otros chiles secos. Que es a lo más parecido. Ajá. Exacto. Y siempre las recetas tienen que ir acompañadas obviamente de una historia, un contexto histórico, ¿no? Sí. Obviamente tiene que saber eso, ¿no? Sí. O sea, o por lo menos lo básico. Un contexto histórico o un contexto bibliográfico. Ajá, también. Sí, un respaldo bibliográfico. Ajá, o sea, sí, no solo saber las recetas, sino también saber por qué del mole, por qué no sé, de los postres, por qué claro, de eso los es dulces. indispensable. Sí, o el porqué de la historia de la gastronomía en nuestro país, ¿no? O sea, cómo va la cronología de la época prehispánica a lo que comemos hoy en día, ¿no? Que también es cocina mexicana. O sea, cuál fue, por ejemplo, el aporte gastronómico y el aporte cultural que, por ejemplo, han tenido los mercados en la historia de los principales mercados de nuestro país, ¿no? Desde Tlatelolco, el Parián, hasta llegar a la Merced, ¿no? ¿Por qué la Merced? ¿Por qué surge ahí? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los productos que llegan
llegan a la Merced, ¿no? ¿Por qué surge ese mercado, etcétera, etcétera? Todo eso te da como un contexto es como el saber por qué comemos lo que comemos actualmente aquí, ¿no? Y por ejemplo, ¿no hace alguna fusión entre la comida o técnicas de la cocina francesa con la mexicana? No, las técnicas de cocción actuales son técnicas de cocción actuales. O sea, hay técnicas de cocción que se utilizaron en México en algún momento dado, o técnicas de conservación también de los alimentos, ¿no? Que son características de nuestro país, ¿no? Un ejemplo son pues los encurtidos, los ahumados, los desalados, o sea, todo ese tipo de técnicas de conservación y al mismo tiempo de cocción, pues son características de nuestro país. Pero pues actualmente pues un asado es un asado aquí en China, un pochado es un pochado aquí en China. O sea, las técnicas de cocción no tienen nada que ver con hacer gastronomía mexicana, ¿no? Y otra cosa, ahorita está dando clases, no tiene una materia en la universidad que es cocina mexicana actual. ¿Y qué piensa? ¿Qué de pienso? la materia. Yo creo que, fíjate que antes daba puros métodos de cocción, tanto métodos de cocción por grasa caliente y métodos de cocción mixtos. Me gusta bastante porque yo también he aprendido a raíz de dar ese tipo de clases, pero cocina mexicana actual me abrió como el panorama a leer más fuentes bibliográficas y como tener un contexto más fresco, ¿no? En la mente de por qué nosotros comemos ahora todo esto. Creo que es una materia indispensable en el programa de estudios de la universidad y creo que sí, tanto la formación teórica de esta materia como la formación práctica, ¿no? El contexto que te pide todo el programa de estudios es de gran ayuda para los alumnos, como para entender por qué comemos en nuestro país lo que comemos. Y no sé, ¿tienen algún menú especial en el restaurante? Sí, tenemos un menú de la semana, tenemos el menú a la carta también, que es cocina mexicana, y ahorita tenemos el menú histórico o regional. El regional va de estado por estado. Entonces este año se lo dedicamos a las regiones de nuestro país y en este mes estamos con Sonora, ¿no? Ya pasa, el primero fue Chihuahua, el primero fue Oaxaca, el segundo Chihuahua, el tercero Nayarit y ahorita estamos con Sonora. ¿Y esto es desde que empezó a funcionar el restaurante? ¿O eso se implementa desde que empezó a funcionar el restaurante? En el segundo año del restaurante empezamos en el 2010, con lo del bicentenario, empezamos con el menú histórico. Y entonces ese menú fue creciendo y evolucionando hasta ser el día de hoy el menú regional. Ya. ¿Y el restaurante tiene algún reconocimiento, alguna certificación? Sí, tenemos la certificación de restaurante recomendable por la calidad, tenemos el distintivo H y hace poco ocupamos en el Reforma el 8º lugar del mejor restaurante de cocina mexicana del distrito. Pero ha participado, usted ha participado en algún concurso de cocina mexicana o algo así? No, ni me interesa. ¿No? No. Porque eso no hace... yo creo que la gastronomía en nuestro país o el buen chef no se hace en un concurso. Yo creo que el buen chef se hace pues a través de tener lleno su restaurante todos los días, a través de la constancia, a través del trabajo del día a día, ¿no? De ir mejorando como en todos esos aspectos dentro de su lugar, ¿no? Entonces, ¿y seguiría trabajando en cocina mexicana? Sí, sí, es rentable. ¿Ya no cambiaría ahorita? Pues no me interesa un poco, ¿no? Y soy mexicano y se me hace rentable la cocina mexicana. O sea, es una cocina muy generosa, creo yo, en toda la extensión de la palabra. Sí. Ya, pues sería todo, ¿no? Sí. Gracias. De nada. A ver, puedo ver una entrevista.